Amigos y amigas, Ecuador sufre su primera caída en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional en los últimos 5 años, bajando 3 puntos y cayendo 13 posiciones en el ranking global. Este índice, realizado por el Organismo de Transparencia Internacional, fue publicado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, acreditada como Contacto Nacional de Transparencia Internacional. ¿Qué implica esto? ¿Qué lectura nos dan estos indicadores? Lo vamos a analizar con nuestro invitado, el doctor Mauricio Alarcón. Él es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor Alarcón, bienvenido. Buenos días. Buen día, Carmen. 3 puntos y hemos bajado 13 puestos. Así es, buen día, Carmen, buen día, Andrés, y un saludo a nuestra audiencia de NotiHoy. Creo que ya no es solo cuestión de percepciones, sino de realidades, como un colega en Argentina mencionaba hace pocos días. Ya no se trata únicamente de creer que nuestro país vive un entorno de corrupción, sino que basta con regresar a ver lo que han sido las últimas semanas o meses para darnos cuenta que la normalización de este mal en la vida diaria de los ecuatorianos está ahí y que afecta a las actividades cotidianas del ciudadano, del funcionario público o del empresario privado. Descender en un índice después de haber mantenido una buena calificación el año pasado, por supuesto que es preocupante. Bajar 3 puntos probablemente no suena tan mal como caer 13 posiciones. Suena mucho peor, pero para quienes estamos trabajando día a día en la promoción de la integridad, de la transparencia, haciendo control social de lo que ocurre en la esfera de lo público, esto no es sino una oportunidad. Esperamos que en particular el gobierno de Ecuador responda a la altura de un índice que incluso fue tomado como referencia para el Plan Nacional de Desarrollo y tienda puentes con todos los actores y todos los sectores para sumar esfuerzos en beneficio de la lucha contra la corrupción. Nada más una precisión, ¿cómo se miden los niveles de percepción? Este estudio que realiza Transparencia Internacional en 180 países del mundo, no solo que toma en consideración índices referenciales en cuanto a lo que conforma un entorno propicio para la integridad, el índice de Estado de Derecho del World Justice Project, sino que además realiza encuestas a expertos en distintas temáticas sobre la base de los mismos parámetros año tras año para determinar si han existido sobre esos puntos de evaluación avances o retrocesos. Por citar algunos ejemplos de lo que se evalúa la situación de la impunidad. ¿Ha mejorado la sanción de la corrupción o se libera a los corruptos para que sigan disfrutando de los bienes mal habidos? ¿Han solucionado los problemas con la puesta en vigencia de normas? ¿Se han recuperado los activos con la puesta en vigencia de normas o seguimos en un entorno similar? También se mide, por supuesto, el cumplimiento de estándares internacionales que, como ustedes saben, son compromisos que adopta el Estado ecuatoriano en instancias como las Naciones Unidas o con instrumentos internacionales como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Cuál es la realidad latinoamericana en términos de corrupción y en comparación con los otros países? ¿Cómo se encuentra Ecuador, doctor? La cuestión latinoamericana no es menos preocupante que la ecuatoriana, pues los niveles en relación con las otras regiones del mundo, en particular con Europa, que es la mejor puntuada, le pone casi 20 puntos por debajo, lo cual es una diferencia enorme. En el caso de Latinoamérica, entre países, además, tenemos diferencias tan grandes como los 70 en los que se encuentra puntuado Uruguay, quien encabeza el índice latinoamericano, y los 14 puntos que tiene Venezuela y que no solo le pone a la cola de la región, sino del mundo entero. Uno se pone a analizar por qué en Latinoamérica año tras año son 3 países los que encabezan el índice de percepción de la corrupción por tener un entorno más transparente y más íntegro, Uruguay, Chile y Costa Rica,
y comprende que es por el respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho, por la independencia de la justicia y, por supuesto, por el castigo a la corrupción y la recuperación cuando se pierde $1 que pertenece a los ciudadanos. Del otro lado, en la cola, Haití, Nicaragua, Venezuela. Creo que los casos hablan por sí solos, tanto en el tema de Nicaragua como el de Venezuela, la situación de prácticamente la ausencia del Estado, depender de la decisión de las personas y no de las leyes, y además en una suerte de pescar a río revuelto, obtener beneficios. Mataron al presidente de la República y es un proceso que aún sigue en investigaciones, con algunos indicios y algunos temas, probablemente perpetuando la impunidad, en este caso, de un tema bastante crítico. Ahora, dice Transparencia Internacional que se registra una suerte de estancamiento en el tema. ¿Cómo lograr salir, en el caso de Ecuador, de ese estancamiento para enfrentar la corrupción, para mejorar los indicadores y las percepciones, doctor Alarcón? Descensos tan brutales como llegar a 31 en el año 2016 y ocupar el puesto 120, pero ver que el año pasado logramos llegar al 39 en cuanto a puntuación y llegar a un puesto 92, es decir, un ascenso de 28 puntos, de 28 puestos durante prácticamente 3 años. Así es que la mejora no es imposible y salir de este bache y de este estancamiento de los 30 tampoco. ¿De qué depende? Depende de que recuperemos plenamente el Estado de Derecho, aunque esto suene a frase trillada. En un país, los ciudadanos no pueden depender de la voluntad de las personas, sino tener seguridad jurídica respecto a las normas. Por citar un ejemplo de coyuntura, mira lo que significa que el COE Nacional un día diga que una cuestión como el partido de la selección se juega sin fútbol porque supuestamente hay disposiciones en el tema, y ante una orden del presidente de la República, porque no puede llamarse sugerencia, revela decisión y abre el estadio. Eso es corrupción. Nos guste o no nos guste, señores, y así seamos fanáticos de la selección de fútbol, eso es corrupción. Corrupción es no cumplir con los tiempos para designar autoridades de control, perpetuar encargos como el que tenemos en la Defensoría Pública o el que tenemos en la Contraloría, empezar a jugar políticamente para designar autoridades o utilizar la figura del juicio político para ver si nos libramos de autoridades de control para poner las propias. Si empezamos a cambiar este tipo de actitudes, porque el problema no es de leyes, es de personas, con seguridad vamos a salir del estancamiento, pero no todo, Carmen, Andrés y amigos, está en el sector público. Porque la corrupción, al ser un problema social, involucra a la ciudadanía, al sector privado, a la academia, a los medios de comunicación. Y solo trabajando de manera conjunta, arrimando el hombro, denunciando la corrupción, promoviendo la integridad, destacando lo positivo, con seguridad dentro de 2 años saldremos de este bache de los 30. Se necesita voluntad y compromiso. Voluntad y compromiso a propósito de la ciudadanía, y esto porque hace unos días conversábamos sobre las encuestas y los principales problemas de los ecuatorianos, y había una coincidencia en que tal vez estaba el empleo, la pobreza, la seguridad y en un cuarto puesto la corrupción. Entonces me pregunto qué tan asimilado tenemos los ecuatorianos lo importante que significa no caer en la tentación de la corrupción. Yo creo que los ecuatorianos, Andrés, lo tenemos muy asimilado. Prueba de ello, como tú mencionas, es que la corrupción se encuentra entre los principales problemas identificados por la ciudadanía, incluso pensando en lo que significa la pobreza, el desempleo y la inseguridad. Hablamos de cuestiones que afectan nuestro día a día. El hecho de no tener empleo, y que después de ello aparezca el tema de la corrupción, quiere decir que el problema importa,
que el problema preocupa, que los ecuatorianos tenemos bien identificado dónde está el problema, pero aún nos falta dar el paso hacia encontrarle una solución, porque también el desempleo, la inseguridad y la pobreza pueden ser consecuencias, como probablemente lo son, de la corrupción. Ahora, ¿quién tiene que dar los pasos? Los primeros pasos. Sin duda es un tema de todos, Carmen. El gobierno nacional tiene que dar pasos en firme para implementar la norma. No puede ser que una ley esté simplemente vigente y no pueda ser activada por las autoridades. Para muestra, un botón. En espacios anteriores con ustedes, quizá hace 1 año y medio o 2 años, personas decían que pues no se podía recuperar lo que nos han robado por la corrupción porque no había una ley de extinción de dominio. Ya tienen ley de extinción de dominio. Y sale la Procuraduría a decir que a duras penas ha logrado recuperar poco más del 2% de lo que se ha perdido por corrupción. Si no se aplica la ley, si no se implementan sus disposiciones, no estaremos dando los primeros pasos. Desde los ciudadanos, romper el círculo de la corrupción. Si bien es cierto que es complejo cuando a uno, ante una urgencia como la obtención de un servicio público, un servicio de salud, le tienta caer en la corrupción para poder ser atendido de manera prioritaria frente a una situación que no esperó vivir, rompa el círculo. Yo sé que muchas veces de por medio está la vida de las personas, pero en todo caso, denuncie. No se quede callado, ponga en conocimiento de las autoridades. Muchas veces la corrupción no es un asunto de tener diplomados, maestrías o doctorados. Para detectar corrupción y denunciarla se necesita sentido común. Y pues ahí está el trabajo de los ecuatorianos en general. Y por dejar un tema adicional que creo que es importante, promover el buen periodismo. Aquel que en espacios como este permite que la ciudadanía, que los periodistas de investigación denuncien los casos de corrupción, los pongan en conocimiento de los ecuatorianos. Y en la academia, promover integridad, promover transparencia, a la par de que nos brindan conocimientos, reforzar los temas de la ética en el ejercicio profesional o de la ética en la vida diaria. Son pequeñas cosas que probablemente no darán resultado de la noche a la mañana, pero cuyos efectos veremos al mediano plazo con total seguridad. Así es, que formemos nuevas generaciones, ¿no? Con ese valor indispensable que es la transparencia en la gestión, en las actividades, en el día a día, en fin. 8:28, algo ibas a añadir, Andrés, muy rápido, por favor. Muy puntualmente, ¿el resultado de este informe involucra al gobierno anterior y a este o a qué periodo corresponde? Los informes, Andrés, son anuales. Este corresponde al periodo 2021. Si nos ponemos justos con el calendario, corresponde a lo que sucedió hasta el 24 de mayo durante la presidencia de Lenín Moreno y lo que sucedió a partir del 24 de mayo hasta el 31 de diciembre en la presidencia de Guillermo Lasso. Veamos si es que en el índice 2022, que se presentará en enero del próximo año, vemos un avance en función de ya un gobierno en acción y en marcha, como lo ha dicho el presidente en múltiples ocasiones, implementando temas tan elementales como una comisión internacional, que aún sigue siendo una promesa, o ya de una vez por todas, tener una política pública anticorrupción co-creada con la ciudadanía, que active planes y programas en beneficio de todos, para que nunca más la lucha contra la corrupción dependa del pensamiento o de la voluntad de un presidente de la República creando secretarías, sino en acciones integrales que combatan de manera decidida este mal.